La mejor manera de comenzar el estudio de la organización religiosa, la Sociedad Watchtower, mundialmente conocidos como los Testigos de Jehová, es poniéndose a examinar la historia personal de un hombre. Este hombre fue Charles Taze Russell, fundador y primer presidente de la Sociedad Watchtower. Él, Charles Taze Russell, fue el responsable principal del esparcimiento de las doctrinas que fueron la base de las enseñanzas de los estudiantes internacionales de la Biblia, nombre con lo que eran conocidos los Testigos de Jehová antes del año de 1931. Charles Taze Russell nació en Pittsburgh, Pensilvania, en el año de 1852. Fue educado como presbiteriano protestante por sus padres, Joseph y Elisa. Estos eran profundamente religiosos, ambos con ascendencia escocesa-irlandesa, en particular de Ulster. El Ulster es una provincia de la isla de Irlanda del Norte perteneciente al Reino Unido. Se ha dedicado gran atención a las ideas y enseñanzas de Russell, pero sorprendentemente se ha prestado poca atención a la fuente de las mismas, el origen de sus enseñanzas. Como podrá ir viendo y escuchando a lo largo de esta presentación, las enseñanzas que Charles Taze Russell fue transmitiendo a través del movimiento religioso que él lideró, ni fueron dadas por la providencia ni fueron fruto de su inventiva. Por lo que podemos afirmar que todas las enseñanzas de Charles Taze Russell fueron fruto de hombres de diversas confesiones y movimientos religiosos en el transcurso del despertar religioso del siglo XIX principalmente, a las cuales él estuvo expuesto y las cuales plagió. Esta presentación no trata de cuestionar los motivos e intenciones de Charles Taze Russell y tampoco de juzgarlo. Simple y llanamente trata de exponer el pensamiento, las creencias y a las conclusiones que llegó en base a la trayectoria y circunstancias que el mismo Charles Taze Russell vivió y estuvo expuesto. Todo ello evidentemente movido por su libertad de acción y que plasmó en el movimiento religioso que dio origen, como fue la Sociedad Watchtower. En sus inicios, como estudiante de la Biblia, declaró en una de sus publicaciones, en concreto en la Atalaya del 15 de septiembre de 1895, en la página 219, que las organizaciones religiosas son totalmente innecesarias. Afirmó que las reglas de la Biblia o las reglas bíblicas deben ser las únicas reglas que se necesitan y que no busquemos atar la conciencia de otros y que no permitamos que la de otros se aten a la nuestra. Concluyó diciendo que debemos de creer en la Biblia, que debemos obedecer las Escrituras y que con el tiempo, según vayamos comprendiendo la palabra de Dios, continuemos creciendo en gracia, conocimiento y en amor día a día. En el libro Estudio de las Escrituras, que se deben a Charles Taze Russell como autor, en el volumen 3, en la página 185, Charles Taze Russell ahondó más en esta cuestión y dijo: cuando nos unimos a una religión, se supone que entregamos nuestra mente por completo a esa religión y a partir de ese momento nuestra mente ya no nos pertenece, porque la religión toma a cargo la tarea de decidir por nosotros lo que es la verdad y lo que es el error. Y siguió diciendo que esto es una esclavitud de nuestra conciencia a una religión y a su credo, y esto ocurre cuando afirmamos que pertenecemos a una religión. Pues bien,
Esto es lo que pensaba Charles Taze Russell en sus inicios como estudiante de la Biblia. Y de esta manera tan gráfica, dejaba claro de lo inapropiado de formar parte de una organización religiosa y de dejar en manos de dicha organización religiosa la responsabilidad personal e individual e intransferible que cada ser humano tiene ante el Creador, como es el seguir las enseñanzas registradas en las Escrituras, la Biblia. Cuando una persona trata de dar respuesta a preguntas existenciales, tales como ¿de dónde venimos?, ¿por qué existimos? ¿Y hacia dónde vamos?, y en esa búsqueda se hace seguidor de alguna ideología, de algún líder, o se adhiere a algún grupo religioso, social o de otra índole, lo sensato es saber y conocer el origen o los inicios de esa ideología, de ese líder, de ese grupo u organización religiosa. Saber dónde ha surgido es lo que nos interesa. El por qué y cómo, antes de siquiera aceptar cualquier ideología, venga de donde venga. Por lo que respecto al personaje que estamos analizando, que es Charles Taze Russell, y el grupo religioso que él fundó, como es la Sociedad Watchtower, cabe preguntarse, ¿fue él y su teología el resultado de la providencia divina? ¿O simple y llanamente fue el resultado de un cúmulo de circunstancias, contactos e inquietudes personales de Charles Taze Russell, que dieron como resultado una organización religiosa más entre las miles de organizaciones religiosas que a fecha de hoy existen en el mundo? La Biblia contiene un consejo muy acertado, que se encuentra en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1. Aquí dice: amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Así que esto es lo que vamos a hacer en esta presentación, analizar las expresiones para ver si éstas se originaron de Dios. Una de las primeras cosas que los cristianos debemos saber y entender, tal como dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 6, es no ir más allá de las cosas escritas. De esta manera, si no vamos más allá de las cosas escritas, no pondremos en boca de Dios cosas que Él no ha dicho, porque si ponemos en boca de Dios cosas que Él no ha dicho, estaremos transgrediendo uno de los principales mandamientos de Dios, que es no tomar el nombre de Dios de manera indigna, tal como menciona Deuteronomio capítulo 5 y versículo 11. Porque cuando decimos cosas que Dios no ha dicho, haciendo creer que lo ha dicho, ni estamos respetando ni estamos honrando su nombre. De entre las muchas enseñanzas que transmitió y que publicó Charles Taze Russell, fueron fechas proféticas. Es decir, Russell puso fechas a acontecimientos específicos que, según sus pensamientos y sus creencias, Dios había asignado y que le habían sido dadas a él. Pero podemos preguntarnos, ¿por qué hizo esto Charles Taze Russell? ¿Acaso Jesucristo puso fecha a su segunda venida y a acontecimientos relacionados con su segunda venida? ¿Quiere Jesucristo que sus discípulos divulguen la fecha de su segunda venida y de acontecimientos relacionados con esta segunda venida? La respuesta ya la sabemos. En los Evangelios y por boca del mismo Jesucristo, en Marcos capítulo 13 y versículo 37, Jesús dijo: «Lo que les digo a ustedes,
a todos lo digo, manténganse alerta. En Marcos capítulo 13 y versículos del 32 al 33 dijo: respecto a aquel día o la hora de su segunda venida, evidentemente, dice: sigan mirando, manténganse despiertos, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. En Mateo capítulo 25 y versículo 13 dijo: manténganse alerta, pues porque no saben ni el día ni la hora. Y en Mateo capítulo 25 y versículo 31 habló acerca de que el Hijo de Dios, Jesucristo, llegaría en su gloria, pero que nadie sabía cuándo sería este acontecimiento. Y la Biblia se reitera en muchísimas citas bíblicas respecto a que el día y la hora de la segunda venida de Jesucristo nadie lo sabe. Así que Jesucristo ni quiso ni dio ninguna fecha de su segunda venida, ni de ningún acontecimiento relacionado con su segunda venida. El denominador común es siempre el mismo, tal cual se transmiten en las Escrituras. Y lo que Jesús dijo a sus discípulos de su tiempo, lo dice a todos los discípulos de todos los tiempos. Que nadie sabe ni puede saber la fecha de su segunda venida, simple y llanamente porque esa es la voluntad de Dios, el Creador, y la del mismo Jesucristo. El discípulo de Jesucristo de todos los tiempos, simple y llanamente debe mantenerse siempre alerta y, como dice Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, observar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por lo tanto, ante esta evidencia y contundencia, tenemos que volver a preguntarnos: ¿por qué Charles Taze Russell puso fecha a la segunda venida de Jesucristo? Pues bien, vamos a conocer su historia. Y conociendo su historia, entenderemos el por qué Charles Taze Russell puso fecha a la segunda venida de Jesucristo y a acontecimientos relacionados. Antes de que Charles Taze Russell diera inicio al grupo de estudio bíblico, toda la estructura doctrinal y escatológica que él en el futuro abrazaría ya estaba formada a partir de las ideas de clérigos luteranos, bautistas, metodistas, cristadelfianos y adventistas. En el año de 1868, cuando contaba con tan solo 16 años, su fe fue sacudida con doctrinas como por ejemplo la creencia del infierno, es decir, el castigo que Dios aplica a las personas malas, en forma de un sufrimiento o tormento eterno. Russell no entendía cómo un Dios de amor podía cometer semejante barbarie. Era tal la perturbación que le ocasionaba, que al no poder entender y defender con éxito sus creencias, perdió la fe en la Biblia. Pero la cosa iba a dar un cambio trascendental en su vida poco tiempo después. En el año de 1869, cuando Russell contaba con poco más de 17 años, él presenció un acontecimiento que hizo que su fe se recuperase. Así lo expone el libro Proclamadores, editado y publicado por la Sociedad Watchtower en el capítulo 5, páginas 43 a 44. Aquí dice lo siguiente, y así lo expresó en su momento Russell. Al parecer, por accidente, una noche entré en un sucio y polvoriento salón donde sabía que se celebraban servicios religiosos, para ver si el puñado de personas que se reunían allí ofrecía algo más sensato que los credos de las principales iglesias o religiones. Allí escuché por primera vez algunas de las creencias de los segundoadventistas. El predicador era el señor Jonas Wendell. Entre otras cosas, Jonas Wendell estaba enseñando que el infierno de fuego no se enseña en la Biblia. Además, Jonas Wendell, como pastor cristiano adventista, no solo no creía en el infierno de fuego,
también enseñaba que la segunda venida de Jesucristo seguramente ocurriría en el año de 1873. Toda esta teología satisfizo a Charles Taze Russell e hizo que con el tiempo llegara a formar parte de sus creencias en el movimiento que posteriormente formaría. Debido a esto, a esta experiencia que tuvo Russell, llegó a decir que él se reconocía endeudado con los adventistas, así como con otros grupos religiosos. Después de este suceso, Charles Taze Russell, en el año de 1870, dio comienzo a un estudio de la Biblia con algunos parientes y socios, y bajo su supervisión se formó un grupo de estudio bíblico. En el libro Proclamadores, editado por los Testigos de Jehová, en el capítulo 5 y en la página 44, se menciona que en el año de 1870, él y unos cuantos conocidos suyos, llenos de entusiasmo, formaron una clase para estudiar la Biblia. Según un posterior colaborador de Russell, el estudio de la clase se efectuaba de la siguiente manera. Alguien planteaba una pregunta, la analizaban, buscaban todos los textos bíblicos relacionados con la pregunta y luego, cuando estaban convencidos de cómo armonizaban los textos, exponían su conclusión final y tomaban nota de ella. En estos periodos de estudio bíblico, Charles Taze Russell se documentó de la corriente del pensamiento del despertar religioso del siglo XIX, por lo que fue muy influenciado, como ya hemos dicho, por adventistas, cristiandelfianos y otros movimientos. De hecho, la propia Sociedad Watchtower ha admitido y reconocido que el fundador y el primer presidente de la Sociedad Watchtower tuvo dichas influencias. En el libro Proclamadores, en el capítulo 10 y en la página 120, se menciona cómo que Jonas Wendell, George Stetson, George Storrs y Nelson Barbour contribuyeron personalmente y de diversas maneras al entendimiento que él, Russell, obtuvo de la palabra de Dios y que luego publicaría en las publicaciones que él mismo editó. En el libro Proclamadores, en el capítulo 5, en la página 49, también se menciona que Russell y sus colaboradores en el estudio bíblico que originaron, su trabajo consistía en juntar fragmentos y contenidos ya existentes y que él, bajo su criterio, después de analizar lo que ya existía, esos fragmentos, eran la verdad bíblica. Los presentaba y ponía su firma. Entre los fragmentos que más le afectaron y que más notablemente influyeron en Russell fue la cronología de la Biblia. Es decir, el fechar todo el conjunto de acontecimientos relacionados con la segunda venida de Jesucristo. Así que, a la pregunta que planteamos de el por qué Charles Taze Russell puso fecha a la segunda venida de Jesucristo, cuando el propio Jesucristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe, la respuesta es muy sencilla, porque así lo aprendió Russell de los clérigos de su tiempo. Uno de los que más influyeron en la cronología bíblica fue Nelson Barbour, el adventista Nelson Barbour. Este fue un discípulo de William Miller, que profetizó la segunda venida de Jesucristo en los años de 1844 y 1845. El propio Russell reconoció de qué manera Nelson Barbour le influenció. Él dijo que de Nelson Barbour podía aprender mucho respecto a la cronología bíblica. Y así Nelson Barbour logró convencer a Russell de que la presencia invisible de Cristo había comenzado en el año de 1874. En ese tiempo, Charles Taze Russell cometió un grave error,
y fue el no tener presente el consejo bíblico de 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1. Aquí dice: amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Lamentablemente, Russell comenzó mal, porque no prestó atención a la enseñanza elemental de Jesucristo, en cuanto a que ni el día ni la hora de la vuelta de Jesucristo y de todo acontecimiento relacionado con su segunda venida, nadie sabe ni puede saber. Porque lo dijo Jesucristo por esta razón. En Hechos capítulo 1 y versículo 7, Jesús dijo a sus discípulos, y que habría de tenerse en consideración para todos los discípulos que aparecieran a lo largo de la historia. Y aquí Jesús dijo que no les pertenecía a ellos, a los discípulos, a los apóstoles de Jesucristo, no les pertenecía a ellos adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Como mencioné, uno de los que más influyó en Charles Taze Russell fue Nelson H. Barbour, que vivió entre los años de 1824 y 1905. Como adventista que era, llegó a concebir su propia teología en base a escritos de los movimientos adventistas de su época. Nelson H. Barbour fue un influyente escritor y editor, predicador, independiente, que fue también milenarista, seguidor de William Miller, además de ser un asociado de George Storr, también adventista. En la publicación de El Heraldo de la Mañana de Nelson H. Barbour y un colaborador cuyo nombre es John H. Patton, esperaban la segunda venida de Jesucristo para el año de 1874. Cuando llegó la fecha de 1874 y nada ocurrió con respecto a la segunda venida de Jesucristo, un segundo adventista que contribuía a la revista de Barbour, llamado B.W. Cade, descubrió que Benjamin Wilson, que vivió entre los años de 1817 y 1900, afirmó que la Biblia vertía como presencia el término parousia, con lo que concluyó que Jesucristo vendría en dos etapas. Una primera etapa ocurriría en el año de 1874, invisible a los ojos humanos, en la que Jesucristo es entronizado como Rey del reino de Dios en los cielos, dando lugar al arrebatamiento invisible de los santos durante su presencia o parousia. Y luego ocurriría una segunda etapa, cuando dicho reinado se materializaría en la tierra en el año de 1914, cuando el reino de Dios se ejercería de forma visible sobre la humanidad al final de los tiempos para limpiar la tierra de la maldad de los hombres y dar inicio al reino de Dios. Tales conceptos, tal y como hoy en día siguen enseñando los testigos de Jehová, aunque con diferentes fechas, se originaron allá por el año de 1828, por un tal Henry Drum. Este fue un prominente evangélico británico que junto a Edward Irving fue cofundador de la Iglesia de los Irvingitas. En enero del año de 1876, Charles Taze Russell entró en contacto con la publicación El Heraldo de la Mañana, publicado en Rochester, Nueva York, por Nelson H. Barbour. Charles Taze Russell quedó impresionado por el contenido de la publicación e hizo arreglos para reunirse con él. Nelson H. Barbour, que era 30 años mayor que Charles Taze Russell, según palabras de Charles Taze Russell, le demostró por completo y de acuerdo con las Escrituras que las profecías señalaban el año de 1874 como la fecha en la que había comenzado la presencia invisible de Jesucristo y la época de la siega. Concluyó Charles Taze Russell que la evidencia le satisfizo.
Durante los siguientes 3 años, Charles Taze Russell aprenderá y aceptará de Nelson H. Barbour todo el contenido profético que éste fue aprendiendo a lo largo de su extensa experiencia en la escatología bíblica. A partir del momento en que entran en contacto Nelson H. Barbour y Charles Taze Russell, dio comienzo una asociación entre ambos, que contribuyó a que la teología de Nelson H. Barbour fuera asumida por Charles Taze Russell. En esa asociación siguieron varios acontecimientos importantes. Charles Taze Russell respaldó financieramente la publicación que en aquel entonces publicaba Nelson H. Barbour, que tenía por nombre El Heraldo de la Mañana. También se hicieron planes, siempre financiado por Charles Taze Russell, para que Nelson H. Barbour escribiera un libro en el que se expusieran sus ideas relativas al fin de los tiempos. Charles Taze Russell restringió ciertas actividades comerciales para poder dedicar más tiempo a los asuntos y actividades religiosas, mientras que Nelson H. Barbour escribía y publicaba. De esa manera dio comienzo una breve pero importante asociación, que se tradujo, entre otras cosas, en la publicación del libro Tres Mundos, que fue escrito por Nelson H. Barbour y financiado por Charles Taze Russell en el año de 1877. Esta publicación contiene la mayor parte de las ideas que Russell y sus asociados habrían de proclamar por los casi 40 años siguientes. Incluso hoy día, muchos de aquellos conceptos, aunque con nuevas fechas, son enseñados todavía por los testigos de Jehová. En particular, la fecha de 1914, aunque con otro significado diferente. También se sigue enseñando lo relativo a los 144.000 ungidos que ascenderían a los cielos durante la presencia invisible de Jesucristo. El 22 de mayo de 1879, Charles Taze Russell rompe su asociación con Nelson H. Barbour por discrepancias doctrinales. Pocos meses después, Charles Taze Russell, en julio de 1879, comienza a publicar la revista Torre de Vigía de Sion, que se convertirá en la principal revista de la organización religiosa. En español se la conoce como La Atalaya. En el año de 1884, Charles Taze Russell funda la entidad religiosa Sociedad Torre del Vigía de Tratados de Sion, siendo él el primer presidente de la Sociedad Watchtower, hasta su muerte el 31 de octubre de 1916. Hasta el año de 1931 se les llegó a conocer como estudiantes de la Biblia y a partir de 1931, bajo la presidencia de Joseph Franklin Rutherford, adoptaron el nombre de Testigos de Jehová, tal como indicaron los números del 15 de noviembre de 1933 en la Watchtower, correspondiente a los números de mayo y junio de 1934 de la Torre del Vigía. Después de separarse, Charles Taze Russell aceptó como propias toda la cronología que Nelson H. Barbour le había enseñado y que a su vez Barbour había aprendido de otros adventistas de su tiempo.